Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Cuenta la leyenda que los descendientes de Noé, supervivientes del diluvio universal, se asentaron en la llanura de Senar, en un lugar que conocemos como Mesopotamia. Naturalmente, en aquellos momentos todos hablaban la misma lengua, pero debido a su ambición y a su arrogancia, eso iba a cambiar muy pronto. Entre todos decidieron construir una gigantesca torre que llegara hasta el mismísimo cielo. Pero a Yahvé eso como que no le gustó demasiado. Así que, ofendido por tamaña soberbia, se vio obligado a intervenir. Lo que se le ocurrió fue confundir sus idiomas, de tal manera que si eran incapaces de entenderse los unos a los otros, la finalización de la obra sería prácticamente imposible. Y así fue. Finalmente los trabajadores abandonaron la construcción de la torre y se dispersaron por el mundo, dando lugar al origen de las distintas lenguas que conocemos. Como habrás adivinado, hablamos de la legendaria Torre de Babel. Este es más o menos el relato que nos cuenta el Génesis. De hecho, es uno de los principales mitos fundacionales de la Biblia y sin duda uno de los más conocidos y populares. Supongo que conoces la leyenda. La pregunta es, ¿qué tiene de verdad? Muchos de ustedes me han hecho llegar su interés por la historia antigua y me han pedido que hable de ella. Por mi parte he estado dándole vueltas a la cabeza, decidiendo por dónde debería empezar. Y he llegado a la conclusión de que lo mejor, como siempre, es empezar por el principio. Hablo del principio de la historia. Hoy haremos un viaje en el tiempo para hablar de Mesopotamia. Déjame acompañarte mientras concilias el sueño y aprenderemos un par de cosas sobre lo que hoy consideramos la cuna de la civilización. Relajemos primero cuerpo y mente. Busca la posición que te resulte más cómoda para dormir, con la que te sientas más a gusto. Recuerda que siempre puedes colocarte boca arriba, con los brazos a los costados y con las piernas ligeramente separadas. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Intenta que los párpados estén lo más relajados posible. Toma aire profundamente por la nariz. Reténlo un par de segundos y suéltalo lentamente. Lo hacemos otra vez, pero en esta ocasión con la respiración abdominal. Inspira, reténlo, suelta. Nota cómo el abdomen sube y baja mientras que tu pecho permanece inmóvil. Una última vez. Inspira, reténlo y suelta. Ahora intenta visualizar el aire que inhalas como si fuera luz. Con cada inspiración entra un poco de luz en tu interior y con cada exhalación sale todo lo que intoxica tu vida, todo lo que contamina tu mente y tu espíritu. Inhalas luz, exhalas malos pensamientos, preocupaciones, estrés, ansiedad. Cada vez tu cuerpo se va inundando más y más de esa luz, blanca, serena, purificadora.
Poco a poco cada rincón de tu interior se va iluminando hasta que te conviertes en luz. Todo tu cuerpo es luz. Continúa respirando normalmente, sin forzarlo, a tu propio ritmo. Inhalas luz, exhalas luz. Ahora comenzaremos a relajar todo nuestro cuerpo. Empezamos por los pies. Nota cómo se relajan. El pie derecho, el pie izquierdo. Centra tu atención ahora en las piernas. Siente su peso. Tobillos, pantorrillas, muslos. Nota cómo se relajan. Pierna derecha, pierna izquierda. Ambas quedan completamente relajadas. Toma conciencia de tu cadera. Sientes cómo se relaja, cómo se relajan tus glúteos. Piensa ahora en tu abdomen, que sigue balanceándose con cada respiración. Nota cómo se relaja también. Tu pecho, que permanece inmóvil, también se va relajando. Siente ahora tu espalda. Sientes que cada vez pesa más y más. Desde la cadera hasta el cuello, todos los músculos de la espalda quedan completamente relajados. Notas como ya no hay tensión en ella. Notas los hombros, que lentamente se van relajando también. Nota cómo caen. Presta atención ahora a los brazos. Tu brazo y antebrazo derecho. Tu mano derecha. Los dedos de esa mano. Todo queda relajado. Tu brazo y antebrazo izquierdo. Tu mano izquierda. Los dedos de esa mano. Notas el peso de ambas extremidades. Dirigimos ahora nuestra atención al cuello. Visualízalo. Notas cómo los músculos se van relajando también. La mandíbula, las mejillas, los labios, la frente, el cuero cabelludo. Todo queda completamente relajado. Sigue respirando, lenta y serenamente. Con cada respiración sientes como tu cuerpo se va relajando más y más. Siente cómo resplandeces de paz, de bondad, de gratitud, de calma, de compasión, de amor. Continúa respirando suavemente.
Recuerda que ahora eres luz. Solo respira tranquilamente. Puede que no sepas mucho de Mesopotamia, tal vez fragmentos confusos que recuerdas de la escuela. Sin embargo, estoy completamente seguro de que te suenan más cosas de las que crees, como la mencionada Torre de Babel o los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas de la antigüedad, de las que por cierto hablaremos pronto. Tal vez te suene también el Código de Hammurabi, lo que conocemos como la ley del ojo por ojo, o la ciudad de Ur, patria de Abraham, o el sistema sexagesimal. Ya sabes, el sistema de numeración con base 60 por el que medimos el tiempo y los ángulos. Pues todo eso proviene de Mesopotamia. Hasta la leyenda del diluvio universal que nos cuenta la Biblia procede de allí. Y de hecho no es la única historia bíblica que se escribió en ese lugar. La pregunta es, ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de Mesopotamia? Mesopotamia no era un país, tal y como lo entendemos, ni era un imperio. Era una región de Oriente Próximo situada entre 2 ríos que desembocan en el Golfo Pérsico, el Tigris y el Éufrates. El nombre Mesopotamia se lo debemos a los griegos y significa literalmente eso, entre ríos. Por lo tanto, el término Mesopotamia es el que utilizan los historiadores para referirse a esa región, pero solo durante la Edad Antigua. Más concretamente, hasta aproximadamente el 539 a.C., que fue invadida por los persas. En ese momento deja de llamarse Mesopotamia. Hoy en día dicha región coincidiría principalmente con la zona no desértica de Irak y con el norte y este de Siria. Si te preguntas por qué a Mesopotamia se la considera la cuna de la civilización, debo decir que los motivos son bastante contundentes. Fue en esa región donde parece ser que tuvo lugar la primera revolución neolítica en el mundo, es decir, el desarrollo de la agricultura y la ganadería hace alrededor de 12.000 años, lo que propició que se desarrollaran los primeros asentamientos humanos permanentes. Sin embargo, Mesopotamia es mucho más que eso. Se trata de una de las regiones más importantes e influyentes no solo del mundo antiguo, sino de toda la historia de la humanidad. Debido al emplazamiento de esta región, ubicada entre 2 ríos, los habitantes de esta zona disponían de abundantes tierras muy fértiles, que sumado a sus grandes avances agrícolas, como los arados, o la construcción de canales de regadío, o las albercas, o los diques, dieron como resultado importantes excedentes de producción. Hablo de trigo, cebada, plantas textiles, además de hortalizas y legumbres. Por primera vez, los humanos producían más de lo que necesitaban.
¿Y qué hicieron con los excedentes? Simple, inventar el comercio. Y con la creación del comercio se haría imperativo llevar algún registro de la contabilidad y de la administración de pagos e impuestos. Y así surgió la escritura y con ella la historia propiamente dicha. Como sabes, hasta ese momento le llamamos prehistoria. Aquel primer sistema de escritura se denomina escritura cuneiforme, un sistema cuyos signos estaban formados por líneas en forma de cuña, de ahí su nombre, cuneiforme. Dichos signos se escribían con un punzón sobre pequeñas tablillas de arcilla que luego endurecían con calor. Hoy en día se conservan miles de estas tablillas, además de fragmentos que, sumados a otros numerosos hallazgos arqueológicos, nos narran buena parte de la vida de las gentes que las crearon y además nos descubren cosas bastante sorprendentes. Verás, en el siglo XIX de nuestra era, la Biblia se consideraba el libro más antiguo del mundo y se creía que las historias que narran sus páginas eran relatos originales. Pero eso fue hasta que el traductor George Smith, en 1872, logró descifrar el contenido de esas antiguas tablillas de arcilla. Allí encontró que las historias como el diluvio universal, o el arca de Noé, o el jardín del Edén y la caída del hombre, o la historia de Job, habían sido escritas siglos antes por los habitantes de Mesopotamia. Las distintas culturas que se asentaron en Mesopotamia fueron añadiendo inventos y avances que luego serían de gran importancia. A partir del cuarto milenio antes de Cristo, aparecieron las primeras ciudades más o menos como las conocemos hoy, creando unas sociedades que se fueron volviendo cada vez más sofisticadas y más estratificadas. En Mesopotamia elaboraron el primer sistema legal de derecho civil que se conoce, y también el primer sistema de medición y pesaje de la historia. Además, estudiaron el cielo en profundidad, convirtiéndose en grandes astrónomos. Fueron ellos los que dividieron el día en 24 horas, las horas en minutos y los minutos en segundos, la semana en 7 días y el año en 12 meses. Y por si no fuera suficiente, lograron identificar los eclipses de sol y de luna y crearon los primeros signos del zodiaco. Pero fueron más cosas las que inventaron en la antigua Mesopotamia. De hecho, solo acabamos de empezar. Por ejemplo, inventaron algo tan importante para la arquitectura como el ladrillo, de tal manera que crearon también los primeros templos y obras arquitectónicas complejas. También los primeros ritos religiosos, las herramientas comunes, el armamento sofisticado. Inventaron la vela para los navíos, el vino, la cerveza y hasta la rueda, lo que obviamente revolucionaría el transporte para siempre. Se sabe incluso que fabricaban juguetes para los niños, muñecas para las niñas y pequeños carros para los niños. Y por cierto, también fue allí donde estipularon el descanso sabático, es decir, tomarse un día de descanso a la semana. Y además comenzaron a utilizar algo bastante curioso y no menos importante: los sellos personales. Eran sellos cilíndricos que utilizaban para dejar constancia de la propiedad de bienes o para representar la firma de un individuo. Los estampaban en las tablillas de arcilla antes de que se endurecieran y así dejaban constancia de la información.
Si alguna vez te preguntaste de dónde salieron todos estos avances sociales y tecnológicos, ahora ya lo sabes, de Mesopotamia. Como ves, tiene mucho sentido que los historiadores consideren a esta región como la cuna de la civilización. Precisamente debido a la fertilidad de sus tierras, a la abundancia de sus recursos y a su ubicación estratégica, toda esta región fue disputada y conquistada por distintas sociedades a lo largo de su historia. Para resumir un poco, podríamos decir que la historia de Mesopotamia está dividida en 5 periodos, de los que a buen seguro habrás oído hablar. Como te dije, la región estaba habitada desde hacía muchos miles de años, pero el momento en el que podemos hablar de civilización propiamente dicha es con la llegada de los sumerios, el primer periodo. Casi todos los avances sociales y tecnológicos de los que hablábamos antes se los debemos precisamente a ellos, incluyendo la escritura, el regadío, el arado, la rueda o el código de leyes, lo que, por otro lado, se hacía completamente necesario cuando se acumula mucha gente viviendo en el mismo lugar. Y es que fueron los sumerios los que crearon las sociedades urbanas con las primeras ciudades amuralladas, como Uruk o Ur o Lagash. Los sumerios comenzaron a establecerse en la Baja Mesopotamia, digamos al sur, alrededor del 3500 a.C. Sin embargo, aún no podemos hablar de un estado unificado como tal. Estas primeras ciudades eran ciudades-estado, es decir, ciudades independientes con gobiernos estatales controlados por élites religiosas y que luchaban entre ellas. A principios del tercer milenio se establecerían los primeros reinos, aunque el rey era a la vez el sumo sacerdote. Es precisamente en este periodo cuando tiene lugar la primera guerra de la que se tienen registros entre las ciudades de Sumer y Elam, conflicto del que salió vencedora Sumer, que luego dio nombre a los sumerios. La región fue poco a poco prosperando. Comenzaron a crear importantes construcciones, los zigurats, muy comunes entre los sumerios, los babilonios y los asirios. Cada ciudad tenía el suyo propio, y se trataban de complejas obras arquitectónicas similares a una pirámide escalonada, culminada en su cima por una capilla o templo a la que se accedía por medio de una escalera exterior. No obstante, parece ser que no hablamos precisamente de un lugar donde se hicieran celebraciones o actos públicos o ceremonias. En realidad, parece ser que tenían 2 objetivos. Por un lado, se les consideraba la morada misma de los dioses, y por otro, eran observatorios astronómicos. ¿Te preguntabas qué era la famosa Torre de Babel? Un zigurat. Como era de esperar, tanta prosperidad y riqueza no dejaba indiferente a los pueblos vecinos que naturalmente ansiaban apropiarse de ella. Fue así como cientos de años más tarde, la cultura sumeria cedería su poder a una nueva civilización que daría lugar al segundo periodo, aunque dejando, eso sí, innumerables avances que heredarían los invasores, los acadios. Mientras los sumerios prosperaban, pueblos semitas venidos de la península arábiga fueron asentándose poco a poco en el norte. Llegaron incluso a fundar ciudades muy prósperas como Mari y Akkad. Poco a poco los acadios fueron adquiriendo poder hasta que lograron invadir la nación sumeria.
Hacia el 2350 antes de nuestra era, el rey Sargón I de Akkad conquistó las ciudades sumerias e instauró un reino centralizado que controló toda la región durante más de 150 años, lo que hoy conocemos como el Imperio Acadio, el primer imperio de Mesopotamia. Durante esta dinastía semítica se crearon redes de intercambio con las civilizaciones del Valle del Indo, Egipto y Anatolia, ampliando el comercio mucho más allá de las fronteras del imperio. Además, impusieron su lengua, introdujeron sus costumbres, su propio panteón de dioses, y fue en esta época donde se produjo uno de los más importantes avances culturales de Mesopotamia. Fue precisamente la hija del rey Sargón, Enheduanna, la primera autora de obras literarias conocida por su nombre. O dicho con otras palabras, con ella nació la historia de la literatura de autor. Tanto fue así que la primera biblioteca de la historia se fundó en la ciudad de Mari, que según parece contenía más de 20.000 tablillas escritas. Pero como sabes, en este mundo nada dura para siempre, y el imperio acadio no iba a ser menos. Menos de 200 años después de que se establecieran, esta civilización sufrió un importante y paulatino declive, lo que ha pasado a denominarse la Época Oscura. Durante mucho tiempo los investigadores se preguntaron los motivos que dieron lugar a este decaimiento, hasta que recientes investigaciones parecen apuntar a un cambio climático que provocó hambrunas y puede que la interrupción del comercio, lo que sumado a las revueltas internas fue debilitando el imperio, hasta el punto de ser incapaces de sofocar las invasiones que en un pasado habían sido aplastadas con mucha facilidad. La siguiente invasión fue lenta y mucho menos traumática. Aprovechando el declive del que había sido el primer imperio mesopotámico, nuevos pueblos nómadas semitas fueron ocupando la región, los llamados Amurru o amorreos, que fundaron nuevas dinastías y un nuevo imperio, el babilonio, el tercer periodo. Los amorreos carecían de una cultura unificada como tal. Simplemente se limitaron a heredar la cultura y la religión acadia, por lo tanto no introdujeron novedades importantes. Su lengua era parecida a la acadia. No olvidemos que los acadios eran también pueblos semitas, por lo que fueron asimilados fácilmente por la población local. Los amorreos se instalaron en varias ciudades como Akkad y Canaán, pero además fundaron otra, la legendaria Babilonia. La supremacía babilónica llegó hacia el 1800 a.C. con su sexto rey, Hammurabi. Este rey logró unificar el resto de ciudades de la región, trayendo consigo una época de gran esplendor, no solo económico, sino en las artes y las ciencias. Fue precisamente este rey el creador del famoso código, el Código de Hammurabi, un conjunto de 282 leyes escritas en piedra. Básicamente estipulaban un castigo para cada transgresión. En realidad no se trataba del primer código civil, simplemente estructuraron y definieron con más claridad el anterior, aunque eso sí, de forma bastante cruel, al menos para los estándares actuales. Si te preguntas de dónde viene lo del ojo por ojo, también conocida como la ley del talión, es precisamente de este código. Y además es literal. Si le destruyes un ojo a otra persona, se te destruirá el tuyo. Al igual que si le rompes un hueso, se te romperá uno a ti.
Y así con todo lo demás. Es lo que llaman el principio de proporcionalidad de la venganza. De hecho, la pena de muerte era un castigo muy usual, incluso por delitos que hoy podríamos considerar como menores, como dar falso testimonio o la vagancia. Llegados a este punto debemos responder a una pregunta. ¿Qué hay de la Torre de Babel que nombra el Génesis? Bueno, hay que decir que toda la mala fama que ha llegado hasta nosotros de la ciudad de Babilonia se lo debemos precisamente a la Biblia. En realidad, esta ciudad fue en su tiempo un importante centro cultural, intelectual y religioso. De hecho, el más importante de todo Oriente Próximo. Pero entonces, ¿por qué la describen como una ciudad del pecado y la depravación? Bueno, esto puede ser debido a las rencillas que quedaron instaladas en la memoria colectiva después de la destrucción de la ciudad de Jerusalén hacia el siglo VI a.C., precisamente a manos de los babilonios. Pero no nos adelantemos, porque eso viene mucho después. Antes aclaremos de dónde procede la historia apocalíptica de la Torre de Babel. Lo cierto es que podríamos estar ante un simple error de traducción. La palabra Babilonia significa literalmente puerta de los dioses. Sin embargo, pudo ser equivocada con una palabra hebrea que significa confusión. Parece ser que de ahí viene toda la leyenda. En realidad se trataba de un templo o un sigurat construido en honor a Marduk, deidad patrona de la ciudad de Babilonia. Es más, dicha torre puede que ni siquiera estuviera construida en esta ciudad, sino mucho más al norte, concretamente al sur de Bagdad. A la muerte del rey Hammurabi, el imperio comenzó a decaer, lo que de nuevo aprovecharon otros pueblos para establecer su control. Hablamos en este caso de los asirios, conocidos por su tradición guerrera, el cuarto periodo. A comienzos del primer milenio antes de nuestra era, los asirios fueron estableciéndose al norte de Babilonia, fundando la ciudad de Asur, de ahí su nombre. Lentamente fueron afianzando su poder hasta que lograron establecer su propia monarquía, dominando toda Mesopotamia durante unos 350 años. Sin embargo, no hay imperio que no termine cayendo, y este también, después de pugnas internas y externas, concretamente la guerra con Judá, que perdieron, lo que conduciría a la decadencia definitiva de este imperio, momento que sería aprovechado por los babilonios para resurgir de nuevo en el siglo VII a.C., el quinto periodo. Los babilonios borraron literalmente a los asirios y a su cultura de la faz de la tierra y volvieron a florecer bajo el mandato del rey Nabopolassar. Pero fue el hijo de este, Nabucodonosor II, el que destacaría por crear un imperio que abarcó desde el Golfo Pérsico hasta las fronteras de Egipto. Fue él el que conquistó el reino de Judá y el que destruyó Jerusalén. Este periodo es conocido como el de mayor esplendor por el desarrollo y las construcciones. Babilonia tenía calles pavimentadas, edificios de ladrillos esmaltados, puertas monumentales en las murallas que rodeaban la ciudad, incluida la famosa puerta de Ishtar, además de complejos sistemas de canales que sustentaban la agricultura. Ah, por cierto, si te preguntabas por los jardines colgantes, fue también con este rey cuando se construyeron. Sin embargo, este periodo de esplendor duraría muy poco, de hecho, menos de un siglo. En el año 539 antes de nuestra era, el emperador persa Ciro II el Grande conquistó Babilonia,
acabando así con lo que conocemos como civilización mesopotámica. Primero los sumerios, luego los acadios, después los babilonios, más tarde los asirios y por último los babilonios de nuevo. Las 5 etapas principales de Mesopotamia. Naturalmente solo hemos dado unas breves pinceladas de lo que fueron nada menos que 3000 años de historia. Sin embargo, creo que con este resumen nos podemos hacer una idea del origen de nuestra propia civilización. Aunque claro que ahí no acaba la cosa. En el 331 a.C., la región pasaría a manos de Alejandro Magno. A la muerte de este, distintos pueblos se apoderaron de ella hasta que los romanos la incorporaron a su imperio hacia el año 198 de nuestra era. Ya en el siglo VII, la región fue definitivamente conquistada por los árabes. Pero bueno, esas son otras historias que desarrollaremos en otra ocasión. Si a ti te parece bien, claro. Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.